Río se había vengado. Aunque no ganó nada al hacerlo, no se arrepentía. Y aunque los recuerdos de ese hombre persistirán, él ya no podrá amenazar a sus seres queridos. Había renunciado a tener un mañana por el bien de su venganza, pero ahora está terminado. Se podía volver a permitir tener un mañana, uno con sus seres queridos que están esperando su regreso. Por eso, era hora de regresar. Pero antes, Río se reúne con Cristina y le pregunta por el estado de Flora, la cual tiene fiebre y sigue inconsciente. Río toma una poción del escondite espacio-temporal y se la da a Cristina, explicándole de qué se trata para que se la dé a Flora, y la ve caminando descalza por el suelo con rasguños. Y aunque Cristina intenta ocultarlo y dice que no es nada, Río le da otra poción y le ordena que se quede atrás, porque el príncipe Durán, el ayudante de Lucius, se acerca. Río se posiciona frente a él, pero Durán levanta las manos y dice que no tiene intención de luchar, que solo ayudaba a Lucius porque él prometió entregarle a Flora, añadiendo que a ambos les gustaba la tiranía, pero que sus gustos no eran tan malos como los de Lucius, y ahora ya no le interesaban las princesas, ofreciéndole a Río que trabaje para el reino de Paladia porque su país, al ser pequeño, necesita gente fuerte para mantener a raya a los países grandes. Promete darle a Río todo lo que quiera a cambio, dinero, título y mujeres, pero Río se niega sin dudarlo, aunque quiere hacer otro trato con él. Río reparará los daños de la pelea, le dará la espada de Lucius y jurará no revelar su participación en el secuestro de las princesas, a cambio de que se vaya. Después de todo, Río estaba agotado y había perdido mucha sangre en el combate con Lucius. Cristina también accede al trato y Durán comprende rápidamente que no conseguirá mejores condiciones y accede. Toma la espada de Lucius y se marcha antes de que Río cambie de opinión. Ahora sí se acabó, pensó Río, plantando su espada en el suelo y usando el arte espiritual de la tierra para reparar el lugar de la pelea, sorprendiendo a Cristina. Río le dice entonces que necesitan encontrar un lugar para descansar y que Flora se recupera. Cristina, al ver la herida de Río, quiere curarla, pero él se niega porque ya se había aplicado los primeros auxilios durante la conversación con Durán. Pero Cristina insistió, casi rogándole que la dejara curarlo. Río se rindió y le dejó hacer lo que quería, explicándole a Cristina que volarán y encontrarán un lugar donde descansar. Él llevará a Flora en sus brazos y le pide a Cristina que lo sujete por la espalda, pero Cristina, recordando que Durán le dijo que estaba sudada y sucia, duda, con Río creyendo que fue descortés preguntarle eso y se disculpa por su rudeza, pero Cristina confiesa la verdadera razón. Río lo niega y afirma que él mismo está cubierto de su propia sangre. Tranquilizada, Cristina obedece, agarra la espalda de Río y se van. Durante el vuelo, ella usa la curación en las heridas de Río. Poco después, llegan a una zona rocosa. Río baja a Flora y prepara la tierra para recibir la casa de piedra. Cuando entran a la casa, Río pone a Flora en el sofá y va a buscar algo de beber. Regresa con té frío y se lo da a Cristina, quien se lo da de beber a su hermana. Ella nota que la poción es muy efectiva y pregunta cuánto tiempo tardará Flora en recuperarse. Río responde que unos días. Él le dice que esperarán hasta que Flora se recupere y él los guiará a Rodania. Cristina le pregunta si realmente hará eso, dejándolo sorprendido. Ella continúa, diciendo que Río debería odiar a Beltrán y a toda su gente, especialmente a la familia real por su exilio. Río, sintiendo que el ambiente se está volviendo incómodo, se burla de ella. Le pregunta si está hablando de las bofetadas en los barrios bajos. Recordando su pasado oscuro, Cristina se sonroja y responde que no es eso, solo que a pesar de salvar a Flora, no hicieron nada cuando fue intimidado en la academia. Además, el reino le puso una acusación falsa. Río afirma que ya no le importaba eso. Flora, que estaba escuchando la conversación, le pregunta a su hermana si realmente golpeó a Río. Avergonzada, Cristina lo confirma y dice que fue porque ella era muy estúpida en el pasado. Finalmente, Río les dice a las princesas que responderá a cualquier pregunta que tengan para él, pero por ahora, todas están sucias y necesitan lavarse. Propone que se bañen y Cristina y Flora están de acuerdo y le dan las gracias, para después de una escena llena de fanservice, cenen y se vayan a dormir. A la mañana siguiente, Río se levantó temprano y comenzó a entrenar con la espada junto a la casa, pensando en su venganza, en que no sentía ninguna culpa por haber matado a Lucius y que, aunque la incomodidad persistiera, matar a Lucius era necesario por el bien de su gente importante. También pensó en cómo comprendía que vengar a sus padres no los traería de vuelta ni le traería ningún beneficio, y que la existencia de Lucius aún permanecería en sus recuerdos. Pero se vengó aún comprendiendo todo eso, pensando en lo bien que estuvo no considerar un mañana por el bien de su venganza. Pero ahora hay un mañana y hay gente esperándolo. Miharu, Latifa, Sara, Orfía y Alma están en la casa de la roca. Aisha y Celia lo esperan en Rodania y él quiere volver a verlas. Río piensa que es extraño lo tranquilo que está, a pesar de la incomodidad que aún siente, preguntándose si es porque tiene un lugar al que regresar. Por un momento,
Se pregunta si está bien que él, que siempre ha seguido su egoísmo, regrese, pero se convence de seguir siendo egoísta al hacerlo, para poder regresar y proteger su paz y su futuro con estas personas importantes. Entonces, su venganza contra Lucius será completa, y de ahora en adelante vivirá para proteger su paz, y aunque no pueda hacerlo, quiere hacer felices a todos. Así que por eso, tomará la espada y regresará con todos, porque en este mundo lleno de cosas irrazonables, la fuerza es necesaria para proteger a todos. Después de que las hermanas se despertaron y Ryo terminó su entrenamiento, tuvieron una breve charla y después de desayunar, Ryo preparó té y les comentó que tras 2 días de desaparición, Rodania, la sede de la organización que dirigen, debe estar sumida en el caos. Cristina asiente y dice que lo más probable es que algunos nobles quieran abandonar la restauración, ya que sin Cristina y Flora como símbolos de su causa, carecen de legitimidad y apoyo. Flora pregunta si Hiroaki serviría como símbolo, pero Cristina responde que para ello necesita casarse con ella o con Flora. Luego, Ryo saca un mapa y dice que llegar a Rodania tardará 1 mes y medio, dependiendo del clima. Cristina entonces dice que la organización no puede esperar tanto y que el duque Huguenot no se quedará de brazos cruzados hasta que la organización se derrumbe. Cristina le pide a Ryo que lleve a las dos a la capital de Galar en lugar de Rodania, ya que Huguenot no tiene otra opción que pedir ayuda al reino de Galar. Ryo pregunta por qué, y Cristina explica que el requisito mínimo para que Hiroaki legitime la organización es estar casado con algún consanguíneo de su padre o abuelo, explicando que es imposible confiar en sus hermanastras que viven en la capital de Beltrán, por lo que intentará usar la realeza de Galar. La madre de Francois, el rey de Galar, era la hermana pequeña del abuelo de Cristina, así que Charlotte y su hermana pequeña Rosalie tienen derecho a ser la reina de Beltrán si Francois consiente, pero elegir este método también tiene sus inconvenientes. Este método es para cuando no hay un heredero para la familia original, ya que la realeza de un país no aceptará ser reemplazada por la de otro tan fácilmente, y seguramente habrá una guerra de facciones entre quienes apoyan a la nueva realeza y quienes apoyan a la antigua. Y si se descubre que Flora está viva después del anuncio del compromiso, se armará un gran escándalo, y deshacerlo tampoco será fácil, ya que Huguenot está siendo demasiado impaciente. Ryo dice entonces que quizás sea mejor adelantar su regreso. Si el destino es Galar, tardará 1 semana, pero le preocupa que Flora aún no se haya recuperado del todo. Flora dice que ya está bien, pero Cristina y Ryo no están de acuerdo y le dicen que espere al menos un día más. Cristina le pregunta a Ryo si usará el poder de su espada, pero Ryo le recuerda que puede volar y le pregunta cuánto tiempo tienen hasta que Huguenot contacte con el reino Galar. Cristina cree que deben tener quizás 1 semana a partir de ahora. Viendo lo difícil que es llegar a tiempo, Cristina pide ir primero al reino Rubia y enviar un mensaje usando la herramienta mágica de comunicación a larga distancia. Ryo dice que tardará solo medio día en llegar al reino Rubia, a lo que Cristina se sorprende y se alivia al escuchar. Se disculpa con Ryo por seguir causándoles problemas, pero a Ryo no le importa. Cristina vuelve a decir que quiere darle las gracias y disculparse por muchas cosas, pero que también quiere hacerle algunas preguntas si es posible, y Ryo acepta. Teniendo una conversación donde Ryo, a petición de Cristina, les cuenta lo que realmente sucedió el día en que lo incriminaron, teniendo un debate con Cristina, tratando de convencerlo de que debería odiar a los nobles de Beltrán, incluyéndola por lo que hicieron, mientras Ryo simplemente prefería mantenerse alejado de ellos y no molestarse en odiarlos, con solo desconfiar de ellos en general, con excepciones como Cristina, Flora y Celia. Pasó otro día, y así, 3 días después de la batalla contra Lucius y 5 días desde la desaparición de las hermanas, Ryo finalmente deja la casa de piedra con Cristina y Flora, llevando a Cristina en su espalda y Flora cargada al estilo princesa, antes de salir volando con destino al reino de Rubia, desconociendo que alguien los seguía a la distancia con malas intenciones. Era Reis, que estaba implementando otro de sus planes. Unas horas después, los tres finalmente divisaron una pequeña ciudad fortificada que parecía pertenecer al reino de Rubia, y decidieron entrar para confirmarlo. Ryo aterrizó y los tres caminaron el resto del camino. Al entrar en la ciudad, llegaron inmediatamente a la fortaleza. Ryo se presentó a los guardias como Haruto Amakawa, el caballero honorario de Galar, mostró su emblema real y se le permitió pasar. Poco después del grupo de Ryo, Reis entró a la fortaleza, presentándose con otra identidad, como uno de los ayudantes de Sylvie, la gobernante de este reino. Ryo esperó con Cristina y Flora en un salón hasta que el responsable de la fortaleza llegó a recibirlos. Un hombre de mediana edad llamado Marco entró en la habitación y tras saludar a Ryo, le preguntó por sus asuntos mientras observaba brevemente a las hermanas. Ryo pidió permiso para usar una herramienta mágica de comunicación a larga distancia, con Ryo decidiendo pasar la noche en la ciudad fortificada y esperar hasta la mañana siguiente la respuesta del reino de Galar en una posada recomendada por Marco, quien le dio a Ryo un papel para escribir su mensaje, advirtiéndole que la herramienta mágica no podía enviar mensajes de más de 100 caracteres. Ryo escribió entonces un mensaje al rey de Galar, anunciando que pronto iría al castillo con 2 importantes personas desaparecidas bajo su protección, a quienes podría estar buscando. Cuando Ryo le entregó el mensaje a Marco, un soldado entró en la habitación diciéndole a Marco que era necesaria su presencia.
quien tras disculparse con Ryo por interrumpir la conversación, le pidió que esperara en la habitación mientras enviaba el mensaje, antes de marcharse. Cuando Marco sale de la habitación, Rei se encuentra solo con él y le pregunta qué le pidió Ryo y cuáles son sus planes. Marco le muestra el mensaje y dice que piensa en irse de la ciudad mañana por la mañana. Entonces, Rei le dice que no envíe el mensaje, pero le diga a Ryo que sí lo hizo. Marco le dice que no bromee porque el reino de Galar se quejará si hace tal cosa. Rei niega estar bromeando y dice que no hay tiempo para explicaciones, agarrando la cabeza de Marco, y después de que la luz se le escapara de la mano, Marco se quedó dormido. Le pidió a un soldado cercano que lo guiara a su habitación y después de poner a Marco en su cama, Rei le dice al soldado que le diga a Ryo que Marco tiene un asunto urgente, que diga que ya envió el mensaje y lo guía a la posada. Entonces, Rei sale de la ciudad fortificada y se teletransporta a la capital de Rubia para recoger a Sylvie y Renji, uno de los 6 héroes. Rei entra al castillo de Rubia y se encuentra con Sylvie. Ella le pregunta si vino por su promesa con Renji. Rei responde que, además de eso, vino porque es necesario para mejorar las relaciones con su reino. Sylvie culpa a Rei de la inestabilidad actual de su reino, pero él se hace el tonto y le dice que ya tiene la mitad de las responsabilidades del rey de este país para decidir si cambiar su alianza con el reino de Galar por una con el imperio de Proxia. Sylvie intenta excusarse diciendo que es decisión de su padre, pero tras un poco más de presión por parte de Rei, cambia de postura y dice que depende de las condiciones. Rei entonces inventa una falsa explicación sobre que el imperio de Proxia quiere una alianza con el reino de Rubia debido a su buena relación con Renji, ya que no había ningún héroe en el país. Dice que secuestrar a Esther fue para guiar a Renji al lugar donde lucharía contra Lucius y llevar las cosas de esa manera hasta su estado actual, estando Sylvie cada vez más disgustada con él por cómo los manipularon. Rei promete entonces apoyo militar del imperio de Proxia en caso de que el reino de Rubia sufra algún ataque, así como apoyo económico, comentando que tras resolver cierto problema, podría ser posible devolver a Esther mañana, así que Sylvie decide aceptar la alianza. Añadió que si Sylvie y Renji no lo acompañan a cierto lugar con sus subordinados, la devolución de Esther podría retrasarse. Sylvie pide detalles y Rei le explica su plan para emboscar a un caballero del reino de Galar que se encuentra en el reino de Rubia en este momento. Al día siguiente, poco antes del mediodía, Ryo caminaba hacia la fortaleza con Cristina y Flora para preguntar si el reino de Galar había respondido a su mensaje. Ryo cruza la puerta de la fortaleza mientras se preguntaba por la reacción del guardián, que parecía muy tenso. Tras caminar un poco más, vio a casi todos los soldados apostados en las murallas y oyó que la puerta se cerraba detrás de Cristina y Flora. Ryo se dio cuenta de inmediato de que algo andaba mal y activó sus artes espirituales. Todos los soldados le dispararon flechas, pero Ryo desenvainó la espada y repelió las flechas, creando una pared de viento. Frente a él, Lucy le gritó a Ryo por haber matado a Lucius. Ryo reconoció entonces a Arain, Lucy y Ben como los que estaban con Rei antes de su batalla con Rui y Alfred cuando ayudó a Cristina a escapar de Beltrán. Los tres rodearon a Ryo y se prepararon para atacar desde 3 direcciones diferentes. Al mismo tiempo, Ryo blandió su espada y lanzó un ataque de viento contra una masa de aire frío que Renji le disparó por sorpresa desde su escondite sobre la puerta de la fortaleza, mientras que Arain, Lucy y Ben dispararon balas de luz a Ryo, quien se defendió de nuevo formando un muro de viento. Renji entonces disparó lanzas de hielo a Ryo y este las devolvió, creando una tormenta, comenzando a analizar la situación tras comprobar la seguridad de Cristina y Flora. Ryo piensa que mantener la distancia entre sus varios oponentes es problemático y que proteger a Cristina y Flora limita sus movimientos, pero no es tan malo como en la batalla contra Lucius, porque no pueden usar sus ataques que manipulan el espacio. Ryo entonces les dice a Cristina y Flora que creen una barrera mágica y la mantengan activa durante 30 segundos, para acercarse a la puerta de la fortaleza cuando la creen. Ryo les da la señal y ambas forman la barrera, y de donde está, Ryo lanza una tormenta hacia los subordinados de Lucius y salta hacia ellos. Lucy choca con la espada de Ryo, pero sale volando por la diferencia de fuerza. Ryo lanza una masa de viento contra Ben, que se estrella contra las murallas de las fortalezas, mientras Arain le ordena a Renji que ataque a Cristina y Flora, quien tras dudarlo un momento, salta desde la puerta y blande su alabarda contra la barrera. Cristina grita de miedo, pero Ryo detiene el ataque de Renji y le da una patada para alejarlo de Cristina y Flora. Renji se levanta tras rodar por el suelo y le pregunta a Arain, que está a su lado, qué monstruo es Ryo. Arain responde que es el monstruo quien mató a Lucius, y la mirada de Renji tiembla al recordar la paliza y cómo Lucius lo torturó hace poco. Entonces, Ryo les dice a Cristina y Flora que deshagan la barrera y se escondan bajo la puerta de la fortaleza mientras tienen cuidado de que no se acerquen más enemigos. Mientras decide investigar por qué Renji, un héroe, también los está atacando, preguntándole en primer lugar si Renji es el héroe de Rubia, pero Renji no le responde. Entonces Ryo le dice que las personas que están atacando detrás de él son Cristina y Flora, las princesas de Beltrán, y pregunta si volverán a atacar a pesar de saberlo. Pero al momento siguiente, Ryo volvió a blandir su espada para repeler un ataque mágico que le disparó por sorpresa a Sylvie montada en un grifo. Luego, Sylvie vuela sobre los muros de la fortaleza junto con otras varias decenas de mujeres caballeros montadas en grifos.
Ryo piensa que la cara le es familiar, pero aún no se da cuenta de dónde la vio, mientras Sylvie se sorprende de que Ryo pudiera predecir su ataque. Cristina gritó detrás de Ryo diciéndole que esa mujer era Sylvie y cuál era su identidad, la cual después ordenó a los jinetes del grifo que bombardearan a Ryo con magia y lo mataran sin importar nada. Aunque Ryo se queda de pie tranquilamente en el centro de la fortaleza, deteniendo el bombardeo mágico con calma con los movimientos de su espada. Ryo piensa que si ataca y mata a un miembro de la realeza puede ser realmente problemático más tarde, así que huir parece la mejor opción. Luego les dice a Cristina y Flora que lo abracen a su señal, mientras sigue deteniendo los ataques mágicos de los jinetes de grifo al mismo tiempo. Pero Renji intenta congelarlo, disparándole una masa de aire muy frío. Ryo contraataca con una fuerte tormenta y envía por los aires a Renji, a Rain y a todos los soldados dentro de la fortaleza. Sylvie ordena continuar el bombardeo mientras Ryo está distraído, pero entonces Ryo apunta con su espada al cielo y crea la misma cantidad de balas de luz que grifos, controlándolas para derribar a los grifos sin matarlos ni a ellos ni a los caballeros, decidiendo no atacar a Sylvie para evitar cualquier accidente. Aprovechando Ryo para dar la señal y correr hacia Cristina y Flora, las dos también corrieron hacia él. Ryo las abrazó y escapó volando, envolviendo a los tres en una pequeña tormenta, escapando del reino de Rubia hasta la capital del reino de Galark, donde al fin, tras un largo viaje, podrían descansar.